12-14 minutos. Bueno, empezamos a desarrollar los temas. Yo les decía que íbamos a hablar de cuestiones que pensamos que son interesantes e importantes. Y es que yo creo que todos reaccionamos siempre enseguida que se nos habla de cuestiones crematísticas, económicas. Vamos, del dinero. Vamos a hablar de presupuestos en la ciudad de Gandía. Lo comentábamos ya en los informativos esta mañana. Lo volveremos a comentar en los próximos informativos. Pero lo cierto es que la situación de los presupuestos municipales en la ciudad de Gandía parece cuanto menos complicada después de que hemos conocido que los grupos de la oposición, Bloc y PSOE, han presentado o han denunciado los presupuestos de la ciudad de Gandía ante la delegación de gobierno. Y aquí se presentan toda una serie de novedades. Y es que hasta ahora habíamos visto muchas veces impugnaciones y denuncias de presupuestos, pero es la primera vez que conocemos que se realice ante la delegación de gobierno. Según los grupos de la oposición, se hace porque ellos aplican en esta ocasión la máxima de que cuando una administración superior conoce de ilegalidades o irregularidades en una administración inferior, tiene que actuar. Vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo afecta esto a los presupuestos y, sobre todo, de dónde y cómo ha venido. Por eso hemos invitado a estar hoy con nosotros al responsable del documento presupuestario en la ciudad de Gandía, Guillermo Barber. Además del documento, también en las políticas económicas de la ciudad. Guillermo Barber, buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por invitarme y darte las gracias por permitirme estar con vosotros. No, gracias a usted por estar aquí, porque sabemos que es una situación, es un tema un tanto complicado. Y nosotros necesitamos claridad y brevedad, porque esto de los presupuestos siempre nos encontramos con la misma dialéctica o con la misma dinámica. Independientemente de quién gobierne o quién esté en la oposición, los presupuestos nunca son aceptados por la oposición. Eso supone, entre otras cosas, que se presentan alegaciones, interposiciones. En esta ocasión, señor Barber, dicen los grupos de la oposición que los presupuestos son ilegales y que por eso los denuncian a la delegación de gobierno. ¿Qué nos dicen desde el gobierno y por qué? Bueno, yo en principio me gustaría aclarar dos cosas que has comentado sobre al principio al hacer la exposición, y en primer lugar es pues sí que tenemos que hacer frente a una situación muy difícil y muy compleja, y que desde luego estamos trabajando para sacar a la ciudad del agujero de donde la teníamos, de donde la heredamos. Mucha gente, de verdad, y quiero hacer un pequeño paréntesis, mucha gente me acusa de constantemente estar hablando de la herencia recibida, pero indudablemente la herencia recibida va a durar mientras tengamos que devolver todo el dinero que precisamente los que ahora dicen que los presupuestos son ilegales gastaron alegremente mientras ellos gobernaron. Eso. Es decir, ustedes van a tener que seguir hablando de la herencia mientras no hagan lo que quieran, sino lo que tienen que hacer para tapar lo que viene de atrás. Es que yo creo que las próximas 4 legislaturas, que esto es yo creo que muy grave, las próximas 4 corporaciones creo que continuarán hablando de la herencia recibida, porque durante las 4 próximas legislaturas yo veo muy difícil que se pueda realizar cualquier tipo de crédito, ni siquiera para inversión, a no ser que cambie muchísimo las cosas. Quiero decir que la situación es tremendamente compleja, por lo tanto, de la herencia hablaremos mientras dure el agujero que han hasta que no logremos enderezarlo o taparlo, pues lógicamente tendremos que trabajar para solucionar esa herencia envenenada que hemos recibido. Es decir, que independientemente de cómo vaya la crisis a nivel nacional, Gandía hasta dentro de por lo menos 16 años no podrá empezar a plantearse otra situación. Gandía, otra situación, realizar créditos, ojo, que no quiere decir que la gestión, y además esto ya hemos comenzado a hacerlo, que otras administraciones ayuden al Ayuntamiento de Gandía, como es el caso de la Diputación o la Generalitat, o inversiones del Estado. En el caso concreto de la Diputación está claro que así se ha volcado completamente con la ciudad de Gandía, y hoy mismo hemos presentado el trinquet, o se ha presentado estos días, el trinquet que va a ir a Arroiz de Corella, pagado íntegramente por la Diputación, o el campo de fútbol del Grau, etcétera, etcétera. Quiero decir, no me quiero desviar, pero sí que quiero transmitir que durante por lo menos 16 años el Ayuntamiento no va a poder realizar ningún crédito, porque durante los próximos 16 o 20 años vamos a estar pagando los créditos que pidieron el Partido Socialista, que pidieron y gastaron el Partido Socialista y el Bloc.
vaya eso por delante. Por eso, pero luego en segundo lugar, yo pues tal y conforme decías, yo creo que lo que quieren, nos acusan de hacer unos presupuestos ilegales y que no llegamos y que no hemos llegado a un acuerdo con ellos, o que tú comentabas que nunca los grupos, ni el gobierno ni la oposición suelen estar de acuerdo. Yo, sinceramente, y así lo he manifestado en todas las comisiones de Economía y Hacienda y por supuesto en los plenos, que estoy completamente seguro que si ahora gobernase el señor Orengo otra vez, o ahora gobernase la señora Milvaques, no harían una política económica diferente a la que estamos haciendo, porque si le hiciesen sería tremendamente irresponsable. Yo sé que ellos, que son los responsables de la política del despilfarro, pues muchas veces yo les acuso de querer volver a esas políticas, pero es que la situación de hoy no da para hacer esas tropelías que hacía el señor Orengo en compañía del Bloc, en su caso, y en compañía de otro grupo la pasada legislatura. Por lo tanto, estoy completamente seguro que, porque el margen de maniobra es muy escaso, y tanto el Bloc o el PSOE o cualquier otro partido que gobernase en la ciudad de Gandía podría hacer una política muy poco diferente a la que estamos, una política económica muy poco diferente a la que estamos haciendo. Por lo tanto, pues todo lo que están haciendo es un brindis al sol, buscar titulares de prensa y sobre todo con la denuncia que han hecho o la presentación de alegaciones ante la delegación de gobierno, lo que pretenden es paralizar la acción del gobierno. Lo de paralizar la acción del gobierno es otra de las cuestiones que yo también comentaba, porque no sé si en esta ocasión sucede, pero normalmente ante un documento tan importante como es el de los presupuestos, fundamental para desarrollar la actividad no solo económica, sino también política y social de cada gobierno al inicio de cada año, cuando ese documento presupuestario recibe alegaciones o denuncias, normalmente se paraliza y se prorroga el documento del año anterior, y eso evidentemente paraliza la acción del gobierno. ¿Ocurre en esta ocasión también? No, gracias a Dios, de momento no, porque yo también he hecho las averiguaciones pertinentes, y seguramente lo que las delegaciones de gobierno en este caso suelen hacer es ratificar el acuerdo plenario. Pero yo le quiero decir una cosa: nos acusan de ser un presupuesto ilegal, un presupuesto que aprueba el Ayuntamiento de Gandía, no que aprueba la comunidad de vecinos de mi casa. No, la aprueba el Ayuntamiento de Gandía, donde hay un departamento de Economía, Hacienda, Intervención, donde hay un secretario, donde hay técnicos y funcionarios habilitados nacionales que dan fe y ratifican que lo que se está realizando cumple exactamente la ley. Y esto es así. Lo que pasa es que el Partido Socialista y el Bloc han presentado alegaciones. Usted fíjese, nosotros cuando llegamos al gobierno, lo dijimos porque todo el que nos escuche lo sabrá, pues bueno, teníamos una deuda desmesurada con los bancos. Esto suponía, claro, el señor Orengo y la señora Pepa Frau y los diferentes grupos que han gobernado, lo que hacían era pedir carencias. ¿Qué ocurre? Todas finalizaban entre el 2012 y el 2013. Usted fíjese que los últimos años de gobierno del Partido Socialista, lo máximo que llegaron a pagar al año a bancos eran 4 millones de euros, porque solo pagaban intereses. Nosotros este año, haciendo un esfuerzo tremendo, solo consignando los intereses, vamos a pagar este año, en el 2013, vamos a pagar 8 millones de euros. Pero es que la propuesta que están haciendo el Bloc y el PSOE es que no paguemos 8, que paguemos 22. Quieren que paguemos 22 millones de euros, que es todo lo que corresponde a los bancos. Si el Ayuntamiento de Gandía de ingresos fijos tiene 54 millones de euros, si 22 ya los destinamos a capítulo de personal y 22 tenemos que destinar a capítulo de bancos, ¿qué hacemos con el resto? Es decir, 22 y 22, 44. Nos quedarían 10 millones de euros, y yo le digo que la contrata de la basura son 7 u 8 millones de euros. Es decir, la ciudad... No tienen capacidad. Es decir, eso es inviable, es imposible consignar esa cantidad. Eso el Partido Socialista, en concreto el señor Orengo, y los líderes que ahora parece ser que lo llevan, y la señora Lorena Milvaques, lo deben de saber. Si no lo saben, me demuestran que no están capacitados
para gobernar una ciudad como la de Gandía, porque lo que han hecho es presentar alegaciones, y fíjese usted dónde viene mi enfado y dónde la gente lo tiene que entender. Los bancos con los que estamos negociando, que son los primeros interesados en querer cobrar y son los que tienen todo el derecho, no han presentado ni una sola alegación, ni una. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con las propuestas nuestras de refinanciación, que es a lo que nosotros estamos trabajando desde el minuto cero. ¿Quién ha presentado alegaciones por los bancos? Que los bancos no lo han hecho, el Bloc y el PSOE. ¿Por qué? Si el banco, que es el interesado, no lo ha presentado porque confía en este gobierno, confía en llegar a un acuerdo de refinanciación con nosotros, ¿quién la presenta? El Bloc y el PSOE. ¿Por qué? Porque lo que quieren es paralizar la ciudad, quieren sacar titulares, decir que si nos estamos gastando, que si Mare Magnus, que si conciertos, y digo, oiga, mire, es que los conciertos valiendo, en fin, cualquier cifra disparatada no valdrían 22 millones de euros, es decir, seamos un poco sensatos y tengamos un poco los pies en el suelo. Señor Barber, insisten en que uno de los elementos fundamentales por los que ellos se ven obligados, entre comillas, a presentar esta denuncia ante la delegación de gobierno, y además coinciden también los dos grupos de la oposición, es en la ilegalidad por no haber consignado toda la deuda. E insisten en el hecho de que, de que son unos presupuestos municipales donde no se contempla. Es de reconocer que es una situación que me resulta curiosa, porque no es la primera vez que oímos este tipo de denuncias, pero no en esta legislatura solo. Quiero decir, es algo, lo de las empresas públicas, que ya en muchas ocasiones hemos oído y debatido. La necesidad, ahora insisten desde la oposición, que es obligatorio consignar la deuda de la empresa pública dentro de lo que es el presupuesto municipal y que ustedes no lo hacen. Y que son cifras, por tanto, irreales. Vamos a ver, nosotros, dentro de todo el proceso de negociación, y además, vamos al principio. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, para saber el volumen de deuda real, para saber dónde estás, le exigíamos al señor Orengo que consolidase la deuda del ayuntamiento con la deuda de la empresa pública, que no la tenía consolidada, eran dos entes totalmente diferentes. Entonces, como de la empresa pública no teníamos ningún dato, no sabíamos, nadie podía saber, excepto el señor Orengo y los que gobernaban entonces, nadie podía saber cuál era la deuda real, la situación real. Nosotros, lo primero que hicimos, fue consolidar la deuda del ayuntamiento con la de las empresas públicas. Y ahora lo que estamos trabajando en ese proceso de refinanciación es para asumir la deuda de las empresas públicas el ayuntamiento, porque una vez consolidado ya necesitamos salir. Es decir, lo que hemos buscado ha sido un punto de partida, saber exactamente dónde estábamos, saber cuál era el dolor o dónde tenía la enfermedad el enfermo para poder solucionarlo. Y es lo que hemos hecho. Asumir, consolidar la deuda de la empresa pública con el ayuntamiento, saber cuál es la situación real y tomar las medidas que creo que durante estos 2 años pues las hemos tenido que tomar, que han sido muy dolorosas, pero desde luego pues hemos tomado una serie de medidas que han sido impopulares, pero que quedan justificadas por la necesidad y por la situación que nos ha llevado, y precisamente por unos créditos que no hemos sido nosotros quien los ha solicitado y quien los ha gastado alegremente, sino simplemente hemos tenido que hacer frente a una situación. Y por lo tanto, pues bien, y en cuanto a lo de la ilegalidad de los presupuestos que decías, yo eso no, o sea, que dicen ellos, que acusan, yo no considero que sean ilegales, todo lo contrario, porque nosotros hemos consignado una cantidades que podemos hacer frente. Consignar otras cantidades que no podemos hacer frente sería algo irreal, y desde luego lo que no queremos es hacer paripés. Es totalmente absurdo la propuesta que hacen el Bloc y el PSOE. Nos decía usted, hay un montón de personas que participan de una forma u otra en los presupuestos, la mayoría de ellos técnicos que no políticos.